Latincorp, ¿no? Con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política del país, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vladimir. Gracias Saludos, por venir de nuevo al programa, ¿no? Sí, señor, Bueno, siempre es interesante conversar sobre el momento, ¿no? Sobre todo después de ese llamado sacudón de los cambios en el gabinete. Al momento, pues, de esta conversación todavía no tenemos claro otro tipo de medidas, pero quizás la propia modificación del esquema de gobierno sea el preludio, pues, de algunas decisiones. Sí, mira, en primer lugar debo decir que yo como venezolano, y por razones de principio, siempre estoy apostando al éxito de los gobernantes, sean quienes sean y llámense como se llamen. Porque de alguna manera lo que puedan hacer o dejen de hacer nos afecta a todos. Y también lo hago porque yo no creo en el ejercicio de la política, de esa política mediocre que está apostando a que el adversario le vaya mal para que a mí me vaya bien. Porque esa es una señal de incompetencia, es una señal de mediocridad política. O sea, yo creo que en un país normal los políticos siempre tienen intereses nacionales que están por encima de los intereses particulares. En el caso de Venezuela eso se fumó de pronto y yo creo que esa es la gran tragedia que estamos viviendo. Entonces, yo en lo personal apuesto al éxito de las decisiones del gobierno, aun cuando no pueda estar de acuerdo con el gobierno como un todo. Y yo creo que el presidente Maduro ha estado tomando algunas decisiones que en fin de cuentas no son ya decisiones como las decisiones que hay que tomar, que hay que esperar. El llamado sacudón, en fin de cuentas, a mi entender, de mi humilde interpretación, es que eso fue un sacudón para sacudirse a Rafael Ramírez, sencillamente. O sea, yo pienso que el presidente Maduro tiene un problema de construcción de liderazgo, lo cual es legítimo. Después de la muerte del presidente Chávez ha habido una crisis de liderazgo enorme y al presidente Maduro le ha tocado duro. La tarea la que le tiene por delante es dura, porque además él no goza de la unanimidad que gozaba Chávez antes. Él tiene pares internos, tiene competidores internos, tiene personas que han tenido mucho peso internamente. Entre ellos pues, está Diosdado Cabello, que todo el mundo lo sabe, entre ellos está Rafael Ramírez, y todos han sido factores de poder que de una u otra manera han estado como generando una especie de símil parecido al de una carreta que está siendo conducida por 4 bueyes en dirección contraria a cada uno. Sin embargo, cuando uno va a las mediciones, y tú mismo quizás puedes dar prueba de ello por razones obvias, cuando se mide a los liderazgos internos dentro del PSUV, dentro del chavismo, pues el presidente Nicolás Maduro lleva una distancia muy clara sobre el resto, ¿no? Total. O sea, no hay duda que el líder, digamos, más connotado del chavismo es Nicolás Maduro. Pero más no es un líder posicionado en el país como tal. Entonces, eso son dos cosas distintas, ¿no? Siendo presidente de la República no es un líder posicionado en el país, ¿cómo es eso? No, bueno, porque es que sencillamente, por las razones que dije, la ausencia del presidente Chávez genera un vacío de liderazgo tanto en el chavismo como en el país, sin duda alguna. Ahora el país está ante una crisis de liderazgo que el último informe de Latincorp, el último estudio de coyuntura nacional que hemos hecho, y no puedo revelar cifras porque apenas está saliendo del horno, y los clientes quieren evaluarlo primero, como es lo más lógico. Pero ellos no se van a poner bravos si nos adelantas algo en líneas generales. No va a ser fácil. Ajá. Pero vamos a ver. Indica más o menos? Vamos a ver si hay algunas cosas que sí se pueden comentar. En todo caso, lo que puedo afirmar es que hay una crisis de liderazgo muy grande, tanto en el gobierno como en la oposición. Hay un vacío de liderazgo en el país. Eso es peligroso. Sobre todo cuando va acompañado de una crisis económica y social muy grande. Social porque también está el tema de la inseguridad ciudadana, que es gravísimo en el país, que va más allá de eso no es un simple tema policial, es un problema social de envergadura. Tenemos un problema económico de envergadura. Y si a eso le unes que no hay un liderazgo confiable, sólido, eso puede generar circunstancias peligrosas para un país. Es decir, no en el sentido que pueda haber, digamos, rebeliones sangrientas o guerra civil o golpes militares,
sino que los pueblos se inventan. Los pueblos no se quedan de brazos cruzados en este sentido. En el 98 hubo una crisis parecida a esta y el pueblo inventó Hugo Chávez Frías. Y ahí ha estado, pues. Entonces estamos como en un escenario donde los políticos tienen que tomar interés en las acciones que estén tomando. Yo pienso que en el caso de Maduro, como lo veníamos hablando, creo que el presidente tiene que tomar muy en serio las voces de la nación. El estudio último de Atincor es muy revelador de lo que estamos viviendo y puedo decirte y adelantarte o adelantarles a todos que, digamos, 2/3 de los venezolanos ven muy mal al país. Y además de eso, podemos adelantar también que la mitad de los venezolanos no ven, piensan que la situación va a empeorar y solamente una cuarta parte de los venezolanos sienten que va a mejorar la situación. Esto, por supuesto, eso es el piso fuerte claro, del gobierno, ¿no? Pero, ¿crees tú que el gobierno, el presidente Maduro, tiene margen de juego para revertir esa situación, esa percepción y para transformar ese pesimismo que tú describes en una visión más positiva, menos pesimista? Felicito esa pregunta, Vladimir, porque mucha gente piensa que porque el presidente Maduro esté en una condición crítica por toda la crisis del país y por su liderazgo, que todavía es un poco efímero o un poco escuálido, por decirlo de alguna manera interesante. A pesar de eso, eso no significa que ya el presidente Maduro deba renunciar por ello. Mira, casi todos los gobiernos en sus momentos iniciales, recordemos que cuando hay un cambio de gobierno es porque el gobierno anterior estaba muy mal o el partido anterior estaba muy mal y había que generar cambios. Y cuando un gobierno comienza, normalmente los cambios generan un nivel de impopularidad por las medidas que toma que no les gusta, pero esos son los momentos en que hay que tomarla, tomando en consideración que está comenzando la gestión y que da chance a que él vaya para que entonces no haya la presión electoral que siempre genera la mediatización de las decisiones. Entonces, yo no creo que el presidente Maduro deba renunciar por esa razón, o sea, eso es un absurdo, es un absurdo. Una democracia eso no es permisible. Eso fue lo que justamente quisieron hacer algunos, entre ellos los que hoy están en el gobierno y están pasando las penurias, lo que significa eso. Que cuando Carlos Andrés Pérez tomó una decisión a comienzo de su gobierno en el año 89, bueno, creyeron que ya Carlos Andrés se tenía que ir por un golpe de Estado, se tenía que ir por rebelión civil, en fin. Y no había derecho, él estaba aplicando un plan de ajustes que indicaba que había que mejorar la situación del país. Fíjate que inclusive... ¿Pero un gobierno puede salir vivo un plan de ajuste? Sí, ¿por qué no, pues? Si hay solidez institucional y hay confianza en el liderazgo, indudablemente que pudiese darse. Y si hay confianza, sobre todo... Vivo me refiero a que pueda ganar unas elecciones después, por ejemplo. Mira, si lo haces a tiempo y tomas las decisiones correctas, ¿por qué no? Yo te pregunto, por ejemplo, si en Venezuela comenzara a aparecer la harina de maíz precocida en los anaqueles, en abundancia, y el papel sanitario, esas dos cosas nada más. Bueno, ya papel sanitario hay... Bueno, imagínate tú qué impacto generaría en la población el hecho que comience a ver como una recuperación de la situación crítica. A lo mejor no logras que la recuperes en un año porque no se va a lograr, pero eso ya mejora un poco la situación. Más no significa que vaya a corregir la crisis del país, porque es que el problema es que hay quienes creen en el gobierno, y ese es parte del error y la equivocación del presidente Maduro, que hay quienes creen que el problema de la crisis económica es producto del contrabando. No entienden que es una crisis estructural, no es coyuntural. Esto no es una crisis producto de que, bueno, hay especulación, o hay contrabando, o hay una guerra económica. Eso no tiene nada que ver con eso. Se tiene que ver es con una estructura económica que se montó en el país, que no funciona, que no ha funcionado de ninguna parte, empezando por la Unión Soviética, China, Cuba, y que extrañamente, no sé por qué razón, teniendo excelentes relaciones el gobierno venezolano y el gobierno chino, ¿por qué el gobierno venezolano no asume lo que el gobierno chino tuvo que asumir? O sea, yo no digo que renuncies a tus principios, a tus ideales, pero en materia económica, el gobierno chino tomó una decisión sabia hace más de 30 años con Deng Xiaoping al frente, donde ellos fracasó el sistema socialista en materia económica, fracasó la economía de Estado, fracasó la economía comunal, porque en China también la ensañaron,
Todavía existen algunos experimentos aislados en China, pero los chinos decidieron y dijeron, no, señores, en materia económica, lo único que funciona es el capitalismo. Y ni siquiera es el capitalismo clásico, el capitalismo antiguo, es el nuevo capitalismo, porque además ya estamos hasta en el postcapitalismo, estamos en otro escenario distinto. Y los chinos dijeron, bueno, hay que enseriar esto, y lo primero que tenemos que hacer es generar confianza para que vengan los inversionistas a generar empleos, a recuperar al país, que haya abundancia en la producción y, por supuesto, no haya más subsidios como había antes en China. Ahora, tú decías, y con esto tenemos que ir a la pausa, pero tú decías, Jesús. Dame terminar esta idea porque es que es importante decirlo. Los chinos más nunca hablaron contra el imperialismo, contra el capitalismo. De su discurso desapareció ese lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en el objetivo. ¿Cuál es? Generar confianza en los inversionistas. En Venezuela, el gobierno no está enfocado en el objetivo.